Para los venezolanos, la figura de Eladio Aponte y sus antecedentes son conocimiento común, pero en el resto del mundo poco se sabe de él. Vamos a ver quién es este señor. Eladio Aponte es otro tonto útil del régimen venezolano, uno más que cayó de la gracia de Hugo Chávez, después de haber sido uno de los magistrados más influyentes, manipulando casos muy delicados, según nos lo confesó, siguiendo la orden directa del presidente Hugo Chávez. Hasta el 2003, Aponte fue un discreto oficial que había pasado su servicio en unidades del centro del país. Ejecutó un trabajo temporal en la justicia castrense y fue en esta posición donde Chávez puso sus ojos en él. Ya para ese momento el oficial conocía a Walid Macled, quien en la actualidad enfrenta cargos de narcotráfico y está preso en Venezuela, algo que todos sabían, pero Aponte no lo veía. No era para él un traficante de drogas, sino un próspero empresario. Entre los cargos más prominentes de Eladio Aponte se cuentan el de presidente del Consejo de Guerra de Maracay, coordinador estatal antidrogas y fiscal general militar. En enero del 2005 asumió la magistratura y llegó a ser presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Aponte tenía el poder absoluto y en efecto nombró y quitó jueces a diestra y siniestra. Y en el 2011 comenzaron a degradarlo y le quitaron paulatinamente todas las nominaciones. El pasado 21 de marzo, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la destitución de Aponte, acusándolo de entregar una credencial de funcionario judicial al narcotraficante Walid Macled y sus presuntas relaciones cercanas con él. El ex magistrado ingresó a Costa Rica el 2 de abril como turista y las autoridades del país centroamericano estuvieron pendientes de sus movimientos, aclarando que no tenía orden de captura. Desde ese país, Aponte negoció colaborar con la DEA, que de inmediato lo trajo a Estados Unidos. Bueno, y esto ha desencadenado una cuestión tremenda porque expertos consideran que su información brindará un invaluable vistazo a la conexión entre el narcotráfico, la cúpula militar y altos funcionarios del gobierno de Venezuela. Eso es lo que había sido un secreto a voces, Sergio, amigos televidentes, cosas que ya se habían denunciado, los nexos de altos funcionarios militares en Venezuela con el cartel de los soles, integrado por ellos mismos y también por los carteles de la droga en Colombia. ¿Por qué es tan importante esta situación, no solamente en Venezuela, sino en otros países? Justamente por la red del narcotráfico y también la corrupción que se vive en Venezuela y que, por supuesto, en muchos de sus países de origen también la padecen. Los medios internacionales no han dejado y no han cesado desde que hizo estas revelaciones del magistrado de publicar lo que nosotros hemos develado. Acá Aponte afirma que Chávez llamaba directamente para manipular juicios. El nuevo Herald de Miami, el juez venezolano, es botín para la DEA. Ahí está, Sergio, amigos televidentes, lo que les decía. Vicepresidente maneja la justicia en el país y también Univisión acá en Estados Unidos, Venezuela, ex magistrado, vincula altos funcionarios con narco. Ahí está, el narcotráfico. Ese es el meollo del asunto internacional, pero también la corrupción dentro del sistema de justicia. Aquí en Soy TV hoy tenemos un testimonio súper importante. Quien está a mi lado es Lucio Herrera, ex secretario de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Lucio, tú viviste de cerca y además eres víctima ahora de los manejos de la corrupción dentro del Tribunal Supremo de Justicia. Pero antes quiero que me acompañes a ver junto con nuestros amigos televidentes unas declaraciones que no vieron ayer de Aponte, donde revela qué más había de manipulación dentro del sistema de injusticia, porque esa es la realidad de ese poder en Venezuela. La injusticia de la voz de Aponte. Vamos a verlo. ¿Usted reconoce el daño que usted le hizo al Poder Judicial venezolano, señor Aponte? Sí. Le digo, yo tomo mi responsabilidad y mi culpa. Y si hay que pagar por ello, pago. Así como usted, ¿qué tan contaminado está ese poder en Venezuela? Yo creo que bastante suficiente a todos los niveles. Mucha manipulación. Le dije que ahí no sale una decisión si no se consulta. Últimamente los tribunales penales, ante cualquier decisión, tienen que consultar. ¿En qué tipo de caso? En cualquier caso. ¿A quién consultan?
Inicialmente consultan al presidente del circuito penal y él consulta a la presidenta del Tribunal Supremo. Las sentencias son consultadas. Las decisiones, sí. Si no favorece al gobierno, va para atrás. Cierto. O si no favorece una u otra cosa. Bueno, como se dice en Venezuela, confesión de parte, relevo de prueba. Él admite cómo se consultaban las decisiones, pero en tu posición, secretario de la sala, ¿cómo te empezaste a dar cuenta de los manejos irregulares y qué se decían? ¿Qué era lo que tenían que hacer los miembros de la sala para favorecer a las personas que el alto gobierno indicaba? Bueno, evidentemente las declaraciones que da el magistrado, el ex magistrado Aponte, dan una muestra más de el Estado, que en Venezuela no hay Estado de Derecho y evidentemente que los poderes están secuestrados. Lo que yo viví y presencié siendo secretario ejecutivo, trabajando en la Secretaría de la Sala de Casación Penal, fue, de hecho, manejos indebidos con respecto a las ponencias, a quién le correspondían las ponencias. Y hay 5 magistrados que conforman esa sala. En ese momento, cuando yo trabajé allí, el magistrado Aponte era el presidente de la sala y él muchas de las veces de los casos emblemáticos se reservaba las ponencias. ¿Eso qué quiere decir? Tenía el derecho, como presidente de sala, a reservarse la decisión de un caso determinado. Es decir, que el mecanismo regular dentro del tribunal o de la sala del Tribunal Supremo de Justicia establece que había que hacer un sorteo por un mecanismo interno y se discriminaba en las manos a Ponte de decidir sobre cuáles casos, cuáles eran importantes para que él los decidiera. ¿Qué casos? Los casos que tenían injerencia en el ámbito político en Venezuela. Los casos que tenían repercusión, como el caso de los comisarios que están detenidos, que están presos, el caso del comisario Simonoy, Forello, el comisario Vivas. ¿Qué se decían? ¿Cuál era la orden? Bueno, la orden era mantenerlos presos. Eso era un pase de factura del gobierno hacia esos ciudadanos que en ningún momento cometieron delitos. ¿Cómo considera usted el daño que hizo este señor a tanta gente? Porque él pues realmente tomaba decisiones a diestra y siniestra. Es que considero que no fue él directamente el que ejerce el daño. Él fue, como lo dijeron, un elemento que utilizó el gobierno en la posición que él asumía como magistrado y las órdenes se daban directamente del Poder Ejecutivo. A ver, pero él era Aponte, también a su vez tenía jurisdicción en el área metropolitana. Sí, por supuesto. Eso quiere decir que él podía remover y designar jueces. Bueno, no solo eso, él fue presidente, siendo presidente de la Sala de Casación Penal, fue presidente del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas y las decisiones de remoción o no remoción de jueces estaban enteramente en él con la comisión política. Tú trabajaste 3 años con Eladio Aponte, además lo conoces de trato íntimo. No llegaste allí como cualquier empleado a solicitar trabajo, ¿cierto? No, llegué conociendo. Eladio Aponte tenía debilidad por el gobierno revolucionario, su idealismo era bolivariano y revolucionario y por eso complacía las peticiones del presidente Chávez. Bueno, evidentemente siendo cadete de la Guardia Nacional ya él tenía esas inclinaciones socialistas y su norte era el socialismo, mal llamado socialismo y ¿eso era un requisito para ser juez? No tanto era un requisito, pero si tú no cumplías las directrices emanadas tanto de los altos mandos del Poder Judicial como del alto mando del gobierno, pues evidentemente no podías Tú que estar estabas cerca de él, ¿cuál crees tú que fue el punto donde se quebró la situación, donde él ya salió de la gracia de sus superiores? Yo pienso que humanamente el ex magistrado Aponte se dio cuenta del grave daño que le estaba haciendo a la sociedad venezolana y al país y que definitivamente en Venezuela en este momento la libertad tiene un precio y el precio es ser adepto al gobierno de Hugo Chávez Frías. Bueno, pero también hay otros magistrados que no corrían con el mismo mal ejemplo del magistrado Aponte. La magistrada Blanca Rosa Mármol de León, magistrada de carrera, intachable, hasta los momentos venía denunciando esta situación y hoy en día, cuando ayer escuchamos aquí en Soy la develación de lo que ocurre de parte de un protagonista como Aponte, esto es lo que nos dice la doctora Blanca Rosa. Quedó demostrado lo que yo he venido diciendo. Es decir, ya me dejaron sin palabras. Todo lo que yo he dicho hasta ahora sola, no algunas veces, sino todo el tiempo sola, se acaba de demostrar. Vimos las reuniones que se hacen con el Ejecutivo, las llamadas, los expedientes montados, ¿verdad? La ausencia total de autonomía de los jueces y de independencia del Poder Judicial.
Bueno, yo celebro en cierta forma que Aponte ha tenido la fortaleza para aceptarlo, para decirlo y que haya dado nombres. A mí me parece que eso está bien, eso está muy bien. Y bueno, ¿qué me queda decir? Ahí está todo. Lo que yo venía diciendo quedó demostrado. Y lo que venía diciendo la doctora, tú también te diste cuenta y te hicieron una advertencia. ¿Qué advertencia te hizo Aponte cuando tú te comenzaste a dar cuenta siendo secretario de la sala de los manejos irregulares? Bueno, hay un sistema automatizado que es el que actúa aleatoriamente para determinar quién es el magistrado ponente ante un determinado caso, y obviamente en una oportunidad se había nombrado a la magistrada Blanca Rosa Mármol y se cambió al magistrado Aponte para que él fuese el ponente. Tú empezaste a revisar. ¿Qué advertencia te hizo Aponte y qué pasó contigo después? Bueno, mira, la advertencia que me hizo el ex magistrado fue simple y llanamente: no te metas en lo que no te tienes que meter y dedícate únicamente a tu trabajo. ¿Y qué pasó cuando te dedicaste a hacer tu trabajo, que no era lo que le convenía al gobierno? Bueno, me vi minado de todas estas personalidades y definitivamente la que da la decisión de que me depongan de mi cargo fue la presidenta del Tribunal Supremo, Luisa Estela Morales. ¿Luego de esto perdiste tu trabajo? Sí, perdí mi trabajo y me vi muy afectado en la parte como abogado en el libre ejercicio. ¿Recibiste amenazas? Sí, las recibí. ¿Y luego que estás acá por qué? Estoy solicitando asilo político aquí en los Estados Unidos. Lucio se ha dado cuenta de testimonios y ha sido también testigo de casos políticos en Venezuela como estos, que también Eladio ayer reveló en la entrevista que nosotros les publicamos acá en Soy Televisión. Estos casos tuvieron manejo irregular. Ahora es darle duro a la oposición, a como de lugar. ¿Por qué? Bueno, yo sé por la oposición que hace. Por decir lo que pasa. Bueno, por decir lo que pasa. Caso de banqueros. Los banqueros, el caso de los banqueros es una forma política del gobierno y acaparar los bancos de los banqueros y dirigir la banca nacional. Quisiera su opinión sobre algunas tomas. La parte agrícola, parte de empresas. ¿Qué cree usted de eso? ¿Cómo se está manejando? Usted dijo en la entrevista al comienzo que usted congeniaba mucho con los ideales del gobierno. ¿Qué cree usted que va a pasar? Caso Polar, por ejemplo. Bueno, lo que se ha visto es que empresas que caen en manos del gobierno se la dan a gente incapacitados y se convierten en productivos. Lo mismo pasa con la finca, con el ganado, se va desapareciendo. ¿Quién está detrás de esa desaparición? Me imagino que el que dirigió eso es Elías Agua, el vicepresidente. ¿A qué se refiere? Bueno, que él es el que ha tomado esas decisiones y ha estado detrás de todo eso. ¿Pero eso qué tiene que ver con la desaparición del ganado? Bueno, que no se le da el cuidado que le daban los antiguos dueños. Y las cosas que no se cuidan se deterioran o no producen. Nunca hubo un momento de reflexión interna en tribunales con los jueces que favorecieron las decisiones o las intenciones más bien del gobierno de Venezuela en casos como los que él denuncia: persecución a Globovisión, persecución contra Empresas Polar, principal industria productora de alimentos en Venezuela, persecución contra los banqueros en Venezuela. Bueno, evidentemente hay muchos jueces que estaban apegados a derecho. Evidentemente muchos tuvieron que renunciar, ya que se daban cuenta que no podían hacer absolutamente nada y estaban de manos atadas. ¿Los que no recibían pago? Los que no recibían pagos, posiblemente algunos. ¿A ti te extorsionaron? A mí me intentaron extorsionar en una oportunidad, sí. Pero no lo lograron porque evidentemente yo no era una pieza clave dentro del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, gracias a Lucio Herrera, ex secretario de la Sala Penal, también asistente del ex magistrado Eladio Aponte. Importante su testimonio que también revela y corrobora lo dicho ayer por el magistrado.